Uno de los movimientos que más ha influido en la literatura actual sea quizás el romanticismo. A ojos de una persona que apenas se va iniciando en el tema, tal vez el romanticismo alemán y el gótico le sean demasiado similares, quizás hasta iguales. Dicha difusión no me parece del todo tan grave, puesto que yo mismo me miré en ese dilema y no alcanzaba a dimensionar las pequeñas, pero sin duda notorias, diferencias. El romanticismo alemán surge como una respuesta ante el racionalismo francés de aquellos tiempos. Si quiero explicar de una manera más burda ese mentado racionalismo francés, bastará con que recordemos el periodo de la Ilustración que tanto nos comentaban en las escuelas. De hecho, no por nada suele denominarse la Francia como el cerebro del mundo. Como ya hemos visto en otros vídeos, como por ejemplo el de los cuentos de Maupassant o el análisis de Hugo el Lobo, habrá que recordar también el conflicto político que se suscitó en aquellos tiempos con la guerra franco-prusiana, alentando el recelo nacional que una u otra nación sentía por productos artísticos nacidos en lo que consideraban suelo enemigo. Es por eso que, a manera de rebeldía en contra de los nuevos principios franceses, los alemanes dotaron su literatura con todo lo opuesto: elementos mágicos, el bosque, seres del imaginario popular y el folclore, entre otras cosas. Es esta concepción de rebeldía hacia el racionalismo lo que quizás ocasione que se le asocie con su homólogo del norte. Es decir, el tomar elementos propios del pasado y difundirlos entre una nueva generación de seres humanos que poco a poco, o de golpe, se habían excomulgado de la superstición y la mística. Ya no digamos también la influencia que Shakespeare tuvo en Walpole con los tres fantasmas de Hamlet, hecho que ya he mencionado en el análisis de 3 piezas góticas y en el ensayo del gótico del maestro Ramiro Redondo Hernández. La diferencia más notoria entre el romanticismo alemán y el gótico inglés sea posiblemente las intenciones aún más atrevidas de este segundo, dado que el factor de la crítica va más allá del racionalismo. También se entreveró con determinados puntos de vista hacia la moral y la religión, destacando lo más sucio y ruin de estos dos últimos incisos y el cómo despertaban los actos más detestables y corruptibles del hombre a pesar de sus aparentes buenas intenciones. En cambio, el romanticismo alemán no pretendió tratar el tópico de las debilidades humanas y sus fatídicas consecuencias, por lo que mucho de su enfoque tiraba más hacia un idealismo de condición hartamente delicada, similar a una droga o un placebo, para aliviar el gran estrés que una época de transición cultural como la Ilustración representaba. Mucho de ese romanticismo germánico sentó los cimientos para autores de la talla de Ivars y Meyranck, que tomaron aquellas bases y las dotaron, cada quien con su toque característico. De hecho, y para sorpresa de muchos, tal vertiente aún sobrevive en nuestro mundo contemporáneo. Al escuchar determinado tipo de música alternativa, soy capaz de argumentar que bandas musicales como Illuminate, al menos en sus primeros discos, tienden a conservar esta tradición al mezclar en sus composiciones elementos de la muy variada escuela del post-punk, la electrónica del dark wave y el neoclásico. Creo que tampoco tenemos que irnos tan lejos para ver lo que autores como los hermanos Grimm, considerados infantiles, escribieron. No debemos olvidar que el romanticismo viene influenciado también por una gran carga de creencias cristianas, en donde lo pagano se revela siempre como el eterno rival cargado de duendes, trasgos, hadas y otras criaturas, haciendo que sobresalgan algunos rasgos que le he asociado al subgénero del terror en otros análisis. Es decir, me refiero a lo fascinante, lo tremendo, el misterio y lo luminoso, o mejor dicho, lo sobrenatural y lo sobrehumano. Y no es de extrañar esta eterna lucha de fe y magia, pues tal y como lo estipula Jacques Ligoff en la introducción de su libro Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval, en el arte cristiano nunca ha habido espacio para elementos imaginarios sublimes.
Antes de pasar a revisar lo que Valdemar tiene para ofrecernos respecto al tema, habrá que echarle un vistazo a otras bibliografías igualmente interesantes, como es el caso de cuentos románticos alemanes y cuentos populares alemanes, ambos de ediciones Siruela, donde el primero bien podría suponer un perfecto complemento de lo que vamos a platicar el día de hoy, mientras que el segundo sirve para conocer todas esas historias o leyendas propias del folclore germánico reescritas con un estilo más formal. Imaginen que alguien tiene la brillante idea de hacer una reinterpretación de La Llorona siguiendo una sólida metodología literaria. Así es ese libro. Por su parte, Valdemar apuesta por algo todavía más popular, pues en el Gótica número 71, Cuentos fantásticos del romanticismo alemán, se incluyen, al menos, las narraciones más representativas si es que se conoce un poco de lo que se está hablando. Creo que de los 3 volúmenes ya citados, este podría representar una muy amigable introducción. El asunto va un tanto más allá, debido a que, para los más acérrimos del horror, o los que vienen de leerse a Ibars, Libros de Sangre, Los hombres topo quieren tus ojos, Los cantos de Maldoror o algún otro título que esté estrechamente relacionado con temas más crudos, el volumen del día de hoy podría resultarles ligero y hasta despreciable, razón por la que, a pesar de que a mí también me gustan tales entregas, no las tengo en un pedestal debido a que no me permiten ver otras alternativas menos bajas de tono que también podrían ser buenas. Volviendo a hacer hincapié entre las versiones de Valdemar y Siruela, si bien la primera no posee tantos cuentos como la segunda, creo que sí tenemos ante nosotros una gratificante selección, pues satisface la curiosidad que involucra el tener que leer narraciones predilectas de determinados autores o cuentos que por sí solos se convirtieron en leyendas. Entre mis favoritos de los 8 relatos recopilados destacan los siguientes. Alerta de spoilers. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que el relato de La Ondina se merece estar aquí, debido a que mezcla con diligencia lo luminoso, lo fascinante y el misterio para darnos una de las historias mejor logradas del libro. Me atrevería a decir que, incluso, supera por poco a todo lo que me he leído del buen Hoffmann. Aquí conoceremos a un caballero que, en sus andadas, se enamora de una ninfa de las aguas, u Ondina, pues por eso el nombre de la narración, que ha sido adoptada por un par de personas mayores que viven en la tranquilidad del bosque. El drama y la tragedia van apareciendo de poco a poco una vez que un amor torcido, comparable más bien con el egoísmo, ocasiona que el caballero saque a Ondina de su entorno, alentando a un desarrollo sin precedentes y hasta metafórico que no puedo expresar con tan pocas líneas. Es mejor que ustedes lo lean y me digan en la caja de los comentarios. Para darse una idea más clara de los párrafos, les recomiendo que le echen una mirada a la imagen de la cubierta, una de mis favoritas. Pero otro que me trae también recuerdos muy buenos es la maravillosa historia de Peter Sechmeyer. Bueno, ahí va a estar el nombre en la pantalla, saben que mi alemán es bastante malo. Donde un pobre desgraciado osan intercambiar su sombra por una bolsa de donde emana una cantidad inagotable de oro, así como otras cosas de gran valor. El argumento, pese a sus similitudes, difiere un poco con lo que un escritor danés llamado Andersen, supongo que ya lo conocen de buena mano, nos ofreció con su cuento llamado simplemente La Sombra, en donde otra persona también se atreve a desprenderse de su oscura silueta, aunque con fines aún más humanos. La versión alemana tiene un toque de fábula muy particular y menos lúgubre que la danesa, significando para mí un gran cambio de aires. Por último, la mención de un clásico no podía estar ausente, y si alguien tuvo la gentileza de verse el análisis de Las Mil y Una Noches, recordará que la importancia de los clásicos recae en que son atemporales, sin importar el discurso político que rija la época. Ese texto no podría ser otro que El Cascanueces y el Rey de los Ratones, de Hoffmann, que nos expone la historia de la joven María, que recibe de manos de su padrino, el magistrado Drosselmayer, un cascanueces afectuoso que rápidamente se gana el afecto de su dueña, pese a sus limitantes. Entonces, comenzará una aventura entre el juguete y una legión de roedores que mordisquean los dulces y pertenencias de María, mismos que son liderados por el Rey Ratón, un gigante roedor de 7 cabezas de apariencia repulsiva. A pesar de su aparente tono infantil, el relato me recuerda un poco el cuento de la leyenda del astrólogo árabe de Washington Irving, porque Drosselmayer bien podría compartir varias similitudes con el personaje principal de aquella narración, o ser tal vez un alter ego de Hoffmann, al tratarse de una especie de mago. Llegaremos a creer que una vez derrotado el Rey de los Ratones, la historia habrá de llegar a su fin, pero no, ya que también aparecerán algunos de los actos del ballet de Tchaikovsky
Tchaikovsky, como la danza española, la danza árabe, etc. Bueno, estos saben por qué Tchaikovsky se basó en este cuento de Hoffmann, dado a que María viaja a un mundo onírico de puras golosinas que está dividido por naciones análogas a las nuestras. Aquí se nos revelará la verdadera identidad del cascanueces y el motivo por el que María adopta su rol protagónico. Esta ha sido una de las pocas veces que mis expectativas no se han visto diezmadas. Otra narración que también vale la pena, pero que se mira un tanto eclipsada por el genio de la tercia anterior, sería La estatua de mármol, que recuerdo más que nada por el nombre de uno de sus personajes principales, Fortunato, además del ambiente musical y ominoso en el que se desarrolla. Como breve conclusión, quisiera decir que quienes hayan tenido la suerte de leer el tomo de Hugo el Lobo o algo de Dunsany, este libro podría resultar una opción excelente. Es importante mirar todas las aristas de lo fantástico, lo tremendo y el misterio, dado que si nos concentramos únicamente en lo horripilante, en lo horroroso, todo aquello pierde la gracia por sí mismo. Lo ideal es tomarse un respiro, ir y leerse algo como esto, y después retomar aquello con más ánimo. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.